La astrología va desde el Bad Bunny al Kurt Cobain. No. Toma lo que quieras de mí, toma lo que quieras de mí. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú cómo estás ahí? Mira, vivo. ¡Vivo! Al menos estamos vivos. Estamos- Pero debo decir que estoy muy feliz, weón, por la recepción que ha tenido esto, Sí, weón. está bueno, ha estado muy bueno. Yo la verdad es que lo intuía porque siento que estamos haciendo un súper buen trabajo, pero no esperaba que fuese este nivel de recepción, No, weón. y bacán, Está y bacán. la gente se ríe mucho, Se ríe eso sí me mucho. saca de mi zona de confort totalmente, pero está bacán, está bacán. Me Y nos encanta. hemos esforzado harto, Nos así hemos que esforzado, dale like, suscríbete, mándanos cariño a través de los comentarios. Sí. Nos hemos Estamos esforzado. felices, ha sido entretenido el proceso igual, una locura. Una locura. entretenido. Sí, esa Como locura todo que este partió año. como, oye, ¿y si hacemos el podcast? No, para, que yo nos juntamos con el Nacho y yo deberíamos hacer un podcast, pero claro, en mi mente era una conversación, onda grabada en Zoom, ¿cachai? Nada, y de repente este buen llegó, tengo productora, llegaron los chiquillos a 3 cámaras, micrófono, y yo como, ¿a dónde vamos a parar? Esa era la De un historia. día para otro, y aquí estamos, po. Oye, quiero- Tercer capítulo. Quiero 2. revelar algo de nuestra primera junta. No voy a decir ¿Qué? nada comprometedor, pero ¿Qué? que me parece muy chistoso porque nosotros nos íbamos a juntar a hacer contenido en un principio y estábamos los dos pasando por momentos vitales muy difíciles, ¿no? Cada uno en su lado. Y fue como, oye, ¿y si nos juntamos a llorar primero y después vemos qué hacemos, weón? Y de esa junta de llorar terminamos Salió en el esto, weón. podcast. Plutoniano, muy plutoniano siempre de nuestra parte. Muy jupiteriano Pero también. jupiteriano todo el rato, weón, sí, 100%. Y debo decir que una de las cosas que más también me tiene feliz es que pudimos hacer esta alianza con La Hipocresía Mató al Gato, que es son los dueños, son los compositores, perdón, de la canción que tenemos de fondo, que es una canción que es un feat de La Hipocresía Mató al Gato junto a Soulfia, que se llama De Mí, que nos encanta. Toma lo que quieras De mí. La cantamos todo el día y nos encanta, Es así muy que buena. muchas gracias a La Hipocresía Mató al Gato, muchas gracias Nico, Gracias. que es el Gracias, cantante. Y muchas Está gracias a bueno. Sofía también, estamos re contentos Sí. por el apañe que ha tenido esto. Y yo debo decir que, bueno, cuando este capítulo salga al aire, Como en temporada de eclipse. temporada de eclipse, ¿Qué opinas de lo de eclipse? yo no sé qué tan vivo voy a estar, porque justo este Ah, eclipse no. del cual vamos a hablar en este momento cae exactamente partil hacia mi luna. Así, No, pero yo, bueno, spoiler, lo va a hacer mierda. mismo grado, Este eclipse, sí. sí. Cuando estábamos preparando el guión de este capítulo, yo veía a la weá esta diciendo... Sí, No, literal. está heavy. Está heavy, está heavy. Las temporadas de Eclipse son duras, weón. Son Sí. súper duras. De hecho, yo debo decir que la temporada de Eclipse es donde más tengo consulta. No, y, y en Mercurio retrógrado y también. Mercurio retrógrado, sí. Temporada de Eclipse, Sí. Mercurio retrógrado, final de año. Y que es cuando la gente viene con las situaciones más críticas, weón. Es que Así. es heavy porque si lo pensáis, los eclipses te sacan totalmente del camino que tú tenías un poco previsto, Sí, po. porque desde el punto de vista que tengo yo, es como que uno encarna con un propósito Mm. y uno hace su vida, a veces no tan consciente, y de repente el universo te dice, a ver, ¿cómo vamos con el propósito de evolución? Te desviaste, te voy a poner situaciones para devolverte al rumbo. Entonces, Claro. se van personas de nuestra vida, terminan cosas radicalmente, aparecen otras personas o situaciones que son clave para que uno evolucione. Sí, pues y aparte que es entretenido en sí mismo como la imagen basal, simbólica que nos trae el eclipse, que es tanto de sol como de luna, en el momento en el que cierto patrón común del cual estábamos acostumbrados deja de estar, deja de funcionar, ¿no? O sea, Se eclipsa. imaginemos, weón, lo que debe haber sido para aquellos seres humanos hace 35.000 años atrás o lo que Weón. fuera, ¿no? Que de repente, weón, nuestro como... Está ahí como arando el campo, ¡Claro! así como piolita, y de repente, no hay luz. Weón, no hay... Conche tu madre. Y los pájaros salen volando. Y Claro. tú como, apocalipsis. Es la mea volada, es la Sí. mea volada. De hecho, es muy usual en culturas indígenas que para los días de eclipse se resguardan, po. Sí. No hay guardan. no hay ceremonias, no hay ritos, no hay nada, bueno, nos guardamos, nos escondemos porque efectivamente hay una alteración de la energía. De hecho, se recomienda no hacer ni hechizos ni rituales para las que son brujitas en eclipses, porque el velo está muy fino. Sí, pues y efectivamente, pues de alguna u otra manera
aparece la sombra de la cual no tenemos control en Exacto. absoluto, ¿no? Y la No, y naturaleza... además yo pienso como que el otro día lo comentaba en Instagram, como si yo estoy abierta a que los eclipses vengan a mostrarme eso que estaba oculto, ¿por qué voy a forzar algo con un ritual o Epo. algo así? Como Mm. que mejor estoy abierta a lo que venga, si ya Sí, qué po. más podemos. Sí, por aparte, a mí me Existir. gusta esto que estoy mencionando porque yo creo que es siempre interesante observar que, claro, los eclipses siempre se dan en luna nueva o en luna llena, ¿no? Los eclipses, como breve contexto, vienen de a dos. Siempre es el momento en el cual pares. los nodos lunares hacen conjunción con la luna nueva o la luna llena, ¿no? Ocurren cada 6 meses y vienen de a dos y son por eje, ¿no? Es decir, tenemos primero eclipse o de luna nueva o luna llena en el signo A y luego en su opuesto, En ¿no? su signo opuesto, En este claro. caso vamos a tener temporada de eclipse que va a ser Leo. Bueno, en este caso va a ser algo bien particular porque va a ser Leo y luego Piscis, pero eso es porque... La temporada está cambiando. Exactamente. Entonces- Estamos teniendo un cambio de temporada, pero en el fondo esto es un proceso de tránsito, pero en el fondo el eje que se está activando en este momento es Leo Acuario, Leo Acuario. basalmente. Y me es interesante porque tiende a asociarse el momento de la luna nueva y la luna llena, ¿no? A aquello que hemos llamado siempre de siembra y cosecha, ¿no? Y yo aquí voy a traer una perspectiva muy personal, pero usualmente el lugar de la siembra tendemos al día de hoy como a cruzarlo mucho con este lugar de el manifestemos, ¿no? Sí. Como que hagamos ciertas cosas para manifestar y demás y bla, bla, bla. Y yo creo que una de las mayores siembras que nosotros estamos teniendo es aquello que estamos siendo, basalmente, ¿no? Es decir, desde mi perspectiva, en la luna nueva estamos sembrando semillas que se nos caen porque somos, más que tan por la intención que estamos queriendo manifestar tener, ¿no? Y esto me parece como un punto relevante porque hay veces en los cuales, a propósito de cierta masificación de la espiritualidad en las redes Sí, po. sociales, como con esta luna nueva lo podemos cambiar todo, con la manifestación de tanto, tanto, tanto. Y en el fondo, sí, está esa energía disponible, pero en tanto tú vayas pudiendo efectivamente hacer Y modificaciones, hacerlo consciente. prácticas cotidianas en tu vida, ¿no? Porque en el fondo no vaya a generar sabes que una al final, cosecha Si distinta a lo pensáis que en el eres. ciclo lunar, como que no te quedáis solamente en la luna nueva. O sea, la gente espera la luna nueva y dicen como, voy a hacer una lista de 20 intenciones Sí, po. y la velita y el incienso Sí, po. y al día siguiente te olvidaste. Te olvidaste, No, pues no po. funciona así. Sí, pues exactamente. Uno tiene que después Estar ahí. estar consciente y volver a la lista y decir, ok, yo en verdad aproveché esta apertura energética para manifestar algo en los 6 próximos meses. Exactamente, exactamente. No es que el día de la luna nueva así como que Sí, po. se va a cumplir. Exactamente. Y ya como cayendo de lleno en este eclipse, weón, que a mí me tiene con el ojo, pero así, en la tritona máxima. Mándenle suerte mándenle mándenme- suerte al Nacho porque Manden, sí, weón, mándenme loco, va a energía. estar heavy. Va a estar heavy, sí, porque bueno, en el fondo, y voy a partir de ahí, ¿no? Como, ¿qué significa tener un eclipse que esté tocando ángulos o lugares propios, ¿no? En este caso, cuando son eclipses de sol, aquello que ocurre es que se apaga el sol, ¿no? Es decir, nuestro... Loco, yo lo viví heavy. Brutal, brutal, ¿no? Yo soy Virgo y viví los eclipses Los pasados. los que acaban Sí. de terminar y Son me Virgo acuerdo Piscis. perfecto que los eclipses de septiembre, que fue cuando el nodo estaba arriba de mi sol, Mm. literal estaba como, ¿quién soy Sí. y a dónde voy? Sí, se Tuve va que toda la tomarme una mierda. pausa de un mes de las redes, por ejemplo, para saber realmente qué quería hacer con el proyecto. Sí, po. ¿Qué quería hacer con Luna en Baus? ¿Quién era yo en Luna en Baus? Claro. Como la diferencia entre lo que uno muestra. Era una cuestión así, pero Sí, po. totalmente eclipsada, literal. Absolutamente. No tenía idea quién era y qué iba a hacer con mi vida. Y bueno, después la weá descantó sola nomás porque iba a ser una. En esto. En esto, aquí estoy. Sí, sí, pues, y bueno, y es interesante esto que mencionas, porque en el fondo, en tanto se nos apaga la función solar, efectivamente la pregunta del quién soy es la más relevante, ¿no? Sí, pues si es tu autoconcepto al final. Exactamente. Saludos. Te caí. Saludos acá atrás, que casi se Ayuda. nos cae el personaje oculto detrás de cámara. Y en este caso, claro, le vamos a tener un eclipse solar que va a ser total. De hecho, en el hemisferio norte se va a poder ver. En España, por ejemplo, va a ser total. Ujú. Y en este maravilloso y complejísimo eje de Leo Acuario, ¿no? ¿Y qué es lo que nos trae un eclipse solar? En Leo, basalmente, hay una pérdida de centro, ¿no? Energéticamente, Leo nos entrega una forma de manifestación de la energía que es el de centro borde, ¿no? Que de hecho
tiene mucha relación El círculo con el puntito. Claro, que tiene mucha relación con el símbolo que tenemos en la carta para manifestar el sol, donde está el puntito al centro y está el borde alrededor. Y la energía leonina, en tanto energía de irradiación, es un poco eso, ¿no? A mí me gusta mucho asociar, temas personales, la energía leonina con la fogata, ¿no? Porque la fogata tiene... La fogata. Pero es bonito. Más allá de lo creído, ¿no? Es bonita la escena de la fogata, sí. ¿no? Convoca, nos hace sacar ciertas cosas, deja la sombra atrás, ¿no? Trae la varita del mago. ¿Han ¿no? cachado los leos cuando hablan de ellos mismos? Los leoninos. Los leoninos se ponen felices, ¿no? Sí, pues. Bueno, No, pero ay, está... ¿Qué hago, güey? No puedo hablar de este, No, de está este bien, eje. dale, No puedo dale. yo hablar de este eje. ¿Por qué no haces toda esta introducción? No, Mejor dale, está bien. Está bien. Ya, pues. Entonces, en el fondo, en este lugar que es de irradiación, imaginemos que en plena fogata, que es el único punto de iluminación que tenemos, se nos va el fuego. No, Y claro, ¿qué hacemos? ¿No? En un momento en el cual nos fundimos con aquello que la fogata está ocultando. Porque es interesante en esta imagen, ¿no? La luz oculta la sombra y en este momento la luz desaparece y la sombra se toma muestra. todo aquello que está rodeando la fogata y hay una pérdida importante del eje, ¿no? Desde donde estoy concibiéndome a mí mismo, ¿no? Una pérdida del centro, una pérdida de la concepción del yo, una modificación en la forma de la autoexpresión, que es el lugar de lo leonino. Y aquí entramos a un paradigma muy propio de lo leonino, que es lo que podríamos decir la verdad versus el maquillaje. Porque en el fondo lo leonino, en tanto la manifestación de uno mismo en una sociedad que nos exige A, B, C, D cosas, lo leonino es el símbolo o el signo que más maquillaje se pone, Tal ¿no? cual. Y en un buen y mal sentido. O sea, hay que pensar que Leo rige los actores, rige los reyes, Exactamente. rige todas esas figuras que de cierta manera están en la palestra. Sí. Y sí. cuando uno va a salir en el escenario, tampoco podía estar como que te levantaste de tu casa en Exactamente, pijama, po, hay- ¿cachai? sí, Hay po. que arreglarse. Hay una imagen que hay que sostener, que es el lugar de lo Exacto. leonino. Sin embargo, siempre la paradoja interesante de lo leonino es que tanto la imagen se apoderó del sujeto o viceversa, ¿no? Como los jungianos ocupan este concepto de la máscara que tiene que ver con una de las formas en las cuales el ego se manifiesta en la sociedad. Y el gran problema es cuando la máscara se funde con la cara, ¿no? Y cuando tratamos de sacarnos la máscara de la cara, nos sacamos pedazos de piel, como una Sí, imagen sí, un sí. poco grotesca, ¿no? Sí. Y en ese mismo grotesco. sentido, una de las cosas que nos va a traer este eclipse es la fractura de la máscara, es la corrida del maquillaje, e inevitablemente nos va a hacer observar qué hay de nosotros cuando el maquillaje se corre, ¿no? Y yo quiero aclarar algo, porque muchas personas es como, ¿qué me va a pasar el día del eclipse? Y en verdad esto está hablando el Nacho, esta pérdida del yo, mostrar esta verdadera cara o entender cuál es nuestra verdadera cara en el área de vida donde tienes Leo Acuario en tu carta. Esto va a pasar como en un periodo de 1 año y medio, Claro. son 18 meses. Claro. Por lo general uno nunca entiende bien el aprendizaje del eclipse hasta que esa serie termina. Sí, po. O Primero sea, te hace mierda nomás. recién ahora estamos, sí, total, estamos entendiendo qué fue lo que vivimos desde septiembre de 2024. Sí, po. Si ustedes tienen un diario y son bien mateas con lo que pasa en eclipse, Sí, son cáncer sobre todo. también anotan lo que vieron en temporada de eclipses y al final de esa serie se van a dar cuenta de que hay un patrón clarísimo, clarísimo. 100%, 100%. Y aquí hay distintas cosas que me gustaría mencionar al respecto. Primero, es un eclipse muy particular porque prácticamente todos los cuerpos del cielo, salvo Marte, están en aire y fuego. O sea, es un eclipse que va a ser abrasador, ¿no? Y Marte en Cáncer no le gusta estar. Claro, o sea, además Marte en Cáncer está mucho más refugiado. retraído, como que se protege mucho más, no acciona. Exactamente. Y activándose un gran trígono de aire entre Plutón, Urano y Venus. Hay una Venus ahí que va a ser de alguna manera protagonista de este eclipse. Y el aire y el fuego, bueno, nosotros lo hablamos en el primer capítulo, ¿no? O sea, en el capítulo piloto, perdón. Este podcast se
se llama El cielo está que arde precisamente por el aire y el fuego, porque el aire y el fuego en su conjunto tiene el tono de incendio, ¿no? De alguna u otra manera el aire potencia muchísimo el fuego. ¿Tú sentís que este eclipse podría ser como un puntapié, como más notorio de esta era nueva? Es que yo tengo la sensación de que hay toda una continuidad que se está dando a propósito de que entra este eje nodal en Leo Acuario, esta luna llena en Acuario, conjunto con Plutón, de la cual hablamos en el capítulo pasado, Júpiter ahí, Júpiter, etcétera, oposición Plutón. etcétera, exactamente. Y ahí esa luna como gatillante de esa oposición Júpiter-Plutón, que es la que hemos repetido tantas veces. Y los que es nodos de- también ahora en fuego y Exactamente. aire. O sea, hay toda una secuencia que se está dando una tras otra que efectivamente tiene una potencialidad gatillante de movimientos de explosión, ¿no? Hay una liberación de energía un tanto, comillas, incontrolable que no necesariamente va a buscar cauce. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque el fuego con el aire en su conjunto no necesariamente tienen borde, ¿no? No. Es liberación. Me imagino como las simplemente. explosiones de gas. Claro, perdón, la imagen trágica, ¿no? Pero esto que ocurre mucho en los incendios, donde Se a propósito del propaga. viento, claro, pues el fuego salta, de hecho, literalmente salta de un lugar a otro. Entonces un poco de eso vamos a tener fuertemente, donde al mismo tiempo, a propósito de este no borde, en tanto el eclipse va a ser de sol y va a eclipsar la función lunar, perdón, la función solar. La función solar es aquella que nos permite ir manteniendo la coherencia en el sistema, ¿no? Siempre se habla de esta imagen del sol como el maestro de orquesta, el director de orquesta, ¿no? Entonces el director de orquesta va a salir del eje, los instrumentos van a seguir tocando de una manera desafinada, chirriante Y o es un como eclipse sea. total, además. Es un eclipse total, exactamente. Entonces, en ese sentido se nos viene fuerte y donde al mismo tiempo, que es importante considerar, es un eclipse que se nos viene con un Plutón que está en Acuario, que es el signo opuesto de Leo. Por tanto, va a ser absolutamente inevitable esto de, al momento en que se cae la máscara y me encuentro con ese yo, me encuentro con un yo que no me gusta tanto. No, po. Me encuentro con un lado feo de mí. Con un el lado- dark con el side. dark- exactamente, ¿no? Y que Mm. parte de la propuesta de alguna manera de este eclipse es la posibilidad de integrarlo. Pero en un principio el enfrentarse al monstruo que soy yo mismo siempre es brutal, pues. Y yo siento que en este eclipse en particular pueden haber conversaciones como bien fuertes, porque al lado de ese eclipse está Mercurio Sí, en conjunción a Júpiter, en oposición a Plutón. en oposición a Plutón, una vez más. Creo Mm. que hemos hablado mucho de esta oposición, pero es que está marcada mucho tiempo. Sí. Pero siempre que Mercurio se opone a Plutón, hay conversaciones como Se revelan secretos. po. difíciles, po, Sí, ¿cachai? po. Temas vulnerables, temas tabú. Po. Y se revelan. Mercurio funciona como un puente en ese Mercurio el sentido. mensajero, po, el que Sí, iba po. del inframundo a no sé dónde y Sí, llevaba po. los recados de los dioses. De hecho, es bonito esto que mencionas, porque Mercurio, Hermes, era la única deidad de los griegos y los romanos que era capaz de entrar Al al inframundo. reino de los dioses y al reino del Hades. Era el único que Sí. tenía permiso de poder... Pues- y al mundo humano Y también. puede ser que salgan mentirillas también a la luz. 100%. Porque Mercurio también era medio mentiroso. Era ¿Y a quién le robó mentirosillo, su corona, su A Apolo. instrumento? Apolo, Era su que era hermano, ¿no? Apolo, sí, porque era Lo hermano. engañó y se robó Y la Apolo es el cuestión. dios del sol, de hecho. Por eso es Apolo como del el sol. dios de los ladrones. Sí, pues. Y claro, Plutón lo que hace es mostrar de nuevo el tupper cochino. Entonces, que me huellaron más que La cristales. oda al tupper. La oda al tupper, pero del tupper cochino se va a mostrar mediante información. Creo que un Urano tan activo en este gran... De hecho, no hay solo un gran trígono, hay un rectángulo místico, El rectángulo místico, sí. que es una configuración planetaria, que es como un sobrecito, ¿ya? Y en ese sobrecito básicamente hay cosas buenas, pero para eso hay que abrir este sobre, ya que se forma en el cielo, y para abrir el sobre... Abrir el tupper. abrir el tupper. Pero para encontrar eso bueno que nos trae este eclipse, hay que abrir y mirar de frente ese Plutón. Un Urano en Géminis trae una aceleración también de las noticias. Es como, son noticias igual sorprendentes. Un Mercurio-Júpiter. Júpiter también rige un poco lo masivo, po. Sí, po, 100%. ¿Será que se destapa algo? Así como de algún líder
o sea, Bueno, no sería extraño, ¿no? A propósito de que está en lo leonino y usualmente cuando tenemos a Plutón enfrente con Mercurio en particular, aquello que se devela tiene que ver con el poder, po. Y en caiga. Leo es el poder de los gobernantes, así que caiga ese gobernante. Sí, ojalá. Que no nos gusta. Esos mismos, los gobernantes rubios que tenemos por ahí en el mundo y en nuestro país. Sí, pues efectivamente. Sí. Hay lugares ocultos que salen a la luz. Y aquí hay otra cosa que me es muy interesante de este eclipse, que tenemos, bueno, 5 cuerpos en Leo, ¿no? Es decir, que todo este lugar interno que va a ir manifestándose tiene que ver con, por un lado, nuestra posibilidad de comunicarnos, por otro lado, la forma en la cual yo voy generando sentido, qué me hace sentido realmente en mi camino vital, cuál es mi refugio emocional, que eso es lo que a mí más me va a hacer mierda, porque este eclipse me cae justo en la luna, ¿no? Donde Concha la lora. va a quedar absolutamente, claro, pues se me quita el piso en mi refugio emocional, por ¿Te tanto... da miedo? ¿Sabes qué? De hecho, bueno, la última vez que estuvieron los nodos en Leo Acuario, tuve un eclipse justo el día de mi cumpleaños. Ah, me muero. Fue brutal ese año. O fue, sea, weón, en tu de revolución solar, oscuridad. cumplir con un eclipse es como, Fue brutal. chao, Fue un año o sea, el brutal. próximo año no vas a ser tú, Sí, no, vas a fue ser otra brutal. persona. Y así tal cual fue, o sea, bueno, ha sido de mis años de mayor cambio, una crisis de una relación brutal, que se me fue toda la mierda, pero, y por un rato, sí, fue entrar en la dark side. ¿Tú ahí eras astrólogo? No, ahí No, está, porque- de hecho, bueno, a propósito de ese proceso, fue que entré al tarot. Cacha. En Ahí. esa oscuridad contacté con el Porque yo tarot, cuando cumplí años y vi que cumplía con el nodo sur, sí. Ujú. yo dije, o sea, el nodo sur arriba del sol, yo dije como, pero yo soy astróloga. Ah, yo sé manejar esta energía, yo sé lo que viene. Spoiler, A la no. mierda, ¿no? Uno no lo sabe, No lo loco. sabe, Uno no lo cero, sabe. Yo como cero. que yo miraba todo y decía como, esto puede ser, pero no creo. No, chao, chao. No, o sea, cero, yo soy cero, tenemos otra cero persona. control, sí. Pero es heavy porque uno lo dice, pero sentirlo, Sí, sentir como que el eclipse te chupó todo lo que era y eres como po. un reborn. Ah, Sí, pues es brutal esa porque efectivamente pues, saber de astrología no te deja exento de la astrología. no, pues, pues, de de lo- hecho nosotros nos miramos las cartas así, el rato. porque yo no puedo, ya después del año pasado yo no puedo interpretar, como que digo, ya no sé. Ya no sabemos. Bueno, Pero sí, pues, entonces en el fondo hay un lugar muy profundo en la forma en la cual yo me autoconcibo, en la cual yo me autopercibo y en la cual yo manifiesto esa autoconcepción que se va a ver absolutamente anulado, cuestionado, entorpecido y precisamente de ahí va a venir la revisión existencial, ¿no? Así que claro, la pregunta es desde dónde, cómo estoy manifestando, expresando, ¿no? En términos vitales. Aquí hay una frase que yo quería traer en el modo poesía, que me gusta mucho porque siento que esencialmente es una frase que en este eclipse le cae como anillo al dedo, que se la asocia a Neruda, pero me dijeron varias personas que no es de Neruda, así que no vamos a admitir no queremos que es que de sea Neruda. de Neruda, si es de Neruda, que Pero lata. Ah, creo que es de, pero que es de otro poeta que de apellido Varela, si es que no mal recuerdo. está puertorriqueño. Pues, Aló, Bad Bunny. lo que Ah, pasó. No. Que dice algo más o menos así. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Y de alguna u otra manera, este eclipse, en tanto la ruptura de la máscara, nos va a traer radicalmente eso, ¿no? heavy. Qué tan expansivo o qué tan asustado estemos ante este encuentro y ante este eclipse en la luna, Ujú. ahí lo veremos, ¿no? Los eclipses solares, si no me equivoco, también renuncian o se van o como que afectan más figuras masculinas, ¿no? En general en la vida. O sea, claro, sobre todo, yo me atrevería a decir que sobre todo el lado masculino de la conciencia. Bueno, sí, sobre todo, para no hablar sí. de hombres, De mujeres, mujer, pero pero claro, sí. el lado masculino es el El que se lado eclipsa en el masculino, fondo. sí, po. Entonces Sí, pasa sí. mucho que se van hombres, entre comillas, o personas de energía como más masculina en Sí, la pues, vida. El animus. El animus. jungo. Sí, pues exactamente. Oye, Y hay otra cosa, antes de pasar a lo siguiente, que me parece interesante, que no hemos reflexionado en torno al cambio de los ejes nodales, ¿no? Que en el fondo tenemos este eje Leo-Acuario,
algo mencionamos en el capítulo pasado, pero me parece importante esto que nos precisa, ¿no? Porque en el nodo sur, cuando tenemos un nodo sur, tenemos una dinámica muy inconsciente, muy mecánica hacia repetir ese lugar, ¿no? Sí. Y precisamente por lo mismo, el nodo norte focaliza y se nos presenta como un lugar de desafío, Ujú. ¿no? Y en ese sentido hay una necesidad de, llamarlo de alguna manera, la superación del yo egoico en pos de ir hacia lo colectivo, que es Ujú. aquello que nos trae lo acuariano. Ujú. Voy a seguir con el lugar de la cita, ayer lo hablamos, no lo voy a citar textual, pero es un poema que se le asocia a Brecht, que creo que es muy importante en relación a este periodo, porque estamos ante un momento en el cual hay una crisis política a nivel global que es evidente, ¿no? Más allá de en cuál lado, en qué tan de izquierda, centro, derecha nos situemos, es evidente la crisis de organización que estamos teniendo, y donde inevitablemente hay una primera reacción individual que tiende a resguardarnos, ¿no? Claro. En el fondo esto me está pasando, hay una hueá muy brutal que me está pasando y yo me escondo. Y ahí es donde efectivamente está el yo egoico, ¿no? Cómo esto me está afectando a mí, ¿no? Ujú. Y ahí es donde traigo el poema de Brecht, que se le asocia a Brecht, que es algo más o menos así como: primero vinieron por los negros y a mí no me importó porque yo no era negro, después vinieron por los judíos, a mí no me importó porque yo no era judío, después vinieron con los comunistas y a mí no me importó porque yo no era comunista, hasta que al final vinieron por mí y ya era demasiado tarde. Claro, porque Una te quedáis cosa más. solo. Exactamente. Ya el tejido se desvaneció. Por tanto, una de las cosas que profundamente nos llama a este eje nodal a la construcción del tejido, po, ¿no? Sí, po, Tejido totalmente. social y colectivo, ¿no? Pienso mucho en una conferencia que fui, Ujú, donde hablaba Lynn Bell, ujú. ¿la cachai? Sí, sí, sí. Y ella hablaba mucho de este tránsito de Urano y Géminis, y es heavy porque mucha gente cree que, claro, que es la aceleración de la información, pero eso podría ser mucho más un Júpiter en Géminis, ¿cachai? Mucha información. Ella hablaba de Urano como un polarizador, porque habla de la radicalidad. Entonces veo mucho este gran trígono con Plutón, con Venus también, que habla mucho de los vínculos, ¿cierto? Y la diplomacia también, con un Urano ahí. Y ella decía, como en los próximos años va a ser como un poco inevitable no tener tu propia postura. Sí, po. Como que Urano va a hacer que se radicalice la cuestión. No podemos como quedarnos al medio, ¿cachai? Y yo creo que este eclipse habla mucho, es que va a ser muy notorio. Sí, po. Y es bien que hay esto que decís, porque en el fondo, claro, como hay un ambiente que inevitablemente es súper polarizador, o sea, es Por bien... eso hace Urano, pues, Sí. es la separación, es la ruptura. Sí, po. Y es evidente, más allá de con acuerdo o no estemos de acuerdo, que todos los movimientos ultras, y particularmente el de ahora, que es la ultraderecha, su juego es la polarización, po. Sí, pues. O sea, es la necesidad de establecer un otro que es mi enemigo, al cual tengo que derrotar para Ujú. poder generar un discurso que nos aliance, Ujú. ¿no? De hecho, la alianza tiene que ver con el enemigo más que con lo ideológico de lo propio, ¿no? Tal cual. Y claro, pues efectivamente vamos a ver cómo todo esto toma fuerza y explota, porque esto que hablamos antes, ¿no? Este clima tan de fuego-aire toma todos estos componentes que estamos generando y ese es el incendio que sale hacia afuera, ¿no? Siempre hay que Ujú. considerar que en tanto Leo es expresión, es manifestación de la energía, se manifiesta algo que está interno. Ujú. ¿Qué es aquello que está interno? Bueno, todo esto que hemos estado conversando, ¿no? Sí. Así que nada, pues a ver si sobrevivimos, a ¿Y ver si esa es que Venus, esa cuando... Venus ahí arriba? Esta Venus ahí arriba, perdóname. Venus la está en vida. Libra porque es Venus que está en Libra. esta gran configuración, Sí, po. ¿cachai? Venus en Libra, que está en oposición a Neptuno, que está... Tendrá que ver con temas diplomáticos, porque igual esa Venus en Libra lo que quiere es como negociar, armonizar, Sí. llegar a acuerdos. ¿Será que...? Pero está en oposición a Neptuno, o sea, Está, esos acuerdos no son reales. O sea, de hecho está de punta de cometa. De hecho, o sea, está... Ah, está de Apex. En el Apex, perdón. En la cola del cometa. De la cometa, sí. Po. Yo creo que ahí el El lugar de lo cometa, venusino sí. es brutal, porque en el fondo, en tanto oposición a Neptuno, es qué tanto realmente podemos llegar a los acuerdos o qué tanto esos acuerdos son una fantasía que queremos Es tener. que por ahí voy, porque la oposición a Neptuno es como quiero armonizar, quiero equilibrar, Sí, po. pero un Neptuno en Aries, Sí, po, o o sea, sea, sí, po, y al mismo tiempo que te está pintando pajaritos en el aire a esa Venus que... esa Venus, pobrecita, igual no puede hacer nada con todos nada esos planetas mucho, gigantes. po. po. Sí, po.
Va encima justo en mi cumpleaños, que fue hace pocos días de este capítulo. Yo tengo la revolución de Venus exacta en conjunto con la revolución solar y la revolución de Marte, así que ¿Qué va a pasar? no sé, amiga, yo no sé si esté vivo cuando salga Tengo este que ver capítulo. tu rebo para hacer la predicción Sí, ahí. pero ahora me podéis poner con inteligencia artificial de yo mismo y después podéis hablar sola. Ay, no, ¿te imagináis? Como un holograma, como qué pena. Así que No, nada, pues, sobrevivirás. Si yo sobreviviremos, sobreviví, tú sobreviviremos vas a todo al eclipse. Sí. ¿Por qué hay espárrago en la cámara? ¿Por qué hiciste eso? ¿En qué clase de ritual estamos, gente? Pero ¿Por bueno, qué una bolsa de tenemos- choclo. ¿Y por qué tenemos espárragos para que se descaliente? Bueno, estábamos hablando y de repente hay un paquete de espárragos De arriba espárragos. de la cámara del Nacho, como... Y es para que se enfríe, gente. Mira, todavía estamos grabando esto con Mercurio retrógrado, así que todo puede ser. Y esta es la receta de la abuela para que no se caliente la cámara. Oye, y hablando de alimentos, recetas, nos encantaría recibir auspicios. Uy, nos encantaría que estuvieras acá con nosotros, Trabajando. trabajando en Tu marca conjunto. podría estar aquí. Tu marca podría llegar a las estrellas. Podría ser quienes auspicien los espárragos. Tu marca podría expandirse como este cielo ardiente. Calla, calla. Estamos abiertos a colaborar, mi gente. Exactamente, así que les llamamos, los invitamos, les decimos bienvenidos, bienvenidas aquí A nuestro espacio tan acogedor. y tu marca podría estar ahí, o aquí, o aquí, O aquí. Ah, te cacho. en esos ojitos. Oye, pasemos a nuestra siguiente sección. ¿Estamos preparados para llorar, amiga? ¿Estamos preparados para que se viene? Cónchale, ya. Yo quiero confesar que con Nacho nos juntamos a preparar los guiones porque ascendentes Capricornios, como que somos Mateo. Y loco, preparando el capítulo, lloré. Como que en verdad es heavy, así que Sí, es una historia muy conmovedora la que se nos viene. Entonces, bienvenidos a la sección... mírame que soy Leo. ¡Cuchín! Vamos, entonces, hoy día decidimos traer un tema que particularmente a mí me gusta mucho porque yo soy muy saturnal para mis cosas, que es la generación de los 27, ¿no? Heavy. La clásica generación de los 27 de aquellas y aquellos artistas, figuras públicas que mueren a los 27 años por distintas situaciones usualmente trágicas, muy vinculadas a los excesos, las drogas. Como una eh, limitación muy radical a esos exactamente. excesos. Exactamente. Y tenemos solamente así como una breve introducción, distintos ejemplos de la generación de los 27, ¿no? Amy Winehouse, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix y... Bob Dylan también, ¿o no? No, no. no. Y nuestro queridísimo amigo, que es el que vamos a analizar, hablar hoy día, Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain, vocalista de la banda Nirvana, que efectivamente no logró pasar esos 27 años. Y antes de meterme en sí misma la carta, les voy a hacer una brevísima introducción, vamos a hacer una brevísima introducción de por qué la generación de los 27 está tan vinculada con el lugar de la astrología. Nosotros entre los 28 años y medio y los 31, entre los 28 y los 31, tenemos el famoso Retorno de Saturno. Sí. Guau. Que es uno de los momentos más esenciales en la experiencia vital de la primera parte de la vida, sobre que es trascendente. Esencial, ¿no? igual es una manera bonita de decirlo. De decirlo, Suena sí. como elegante, pero es brígido. Porque Saturno nos conecta con la esencia, de hecho, en términos No, sí, pero concretos. siento que yo pienso en el retorno de Saturno y digo como, oh mi Dios, qué bueno que ya Tú pasó. te rompiste, pues, de hecho. Literal, a mí se me fracturó la cadera Sí, porque po. me cayó en el ascendente rige el cuerpo físico. Sí, y tú tienes en Saturno en Capricornio. Capricornio rige los huesos. Sí. El ascendente habla mucho del cuidado del cuerpo y Mm. por cosas de la vida yo no hice nada de caso y se me fracturaron ambas caderas. Estuve literal Saturno restringida a moverme, el ascendente, como 2 meses, güey. Sí, Eso fue exacto en mi retorno de Saturno. po. Sí, po. Menos mal no se me quebraron los dientes, que otra cosa Capricornio, ¿te imaginas? Absolutamente. Sí, No, po. sí fue heavy. Yo en mi retorno de Saturno hicimos la empresa con el Feli.
me pegué un salto importante en la carrera, estaba trabajando en el área internacional de Santiago a 1000. Pero te fue súper bien me con tu fue bien. retorno de Saturno. Y me fue a la mierda al mismo tiempo, pero me fue bien como en términos laborales. Me fui a vivir con mi pareja de aquellos tiempos. Todo un hombre grande. Y, Eso hace Saturno. y también parte del retorno de Saturno me llevó a salir del closet de la escoba y dedicarme a la astrología y al tarot así Duro. 100%. Sabéis que a mí también, porque a raíz ¿Fue de ahí? esa, sí, porque fue a raíz de esa, o sea, fue un momento muy heavy que terminó, se manifestó en esta doble cirugía de cadera de la nada, porque no es que yo me caí, yo no me caí así una escalera, no, fue de la nada, o sea, de hecho, yo tengo a Saturno en 12, esa fue una fisura como en el tiempo, ¿cachai? Como que se fue ocultamente quebrando. Pero también me pasó que en esos 2 meses fue como, bueno, algo tengo que cambiar como respecto a esta cuestión, ¿cachai? Algo de mí, de mi hábito, algo tiene que cambiar. Y ahí como que yo creo que empezó este proceso más como de hacerme responsable, Saturno, Sí. y también hacerse responsable de sus procesos, y ahí uno empieza como a indagar qué herramientas te sirven para eso. Sí. Sí, para mí también, yo también tuve un evento crítico del cual no voy a hablar, pero que me hizo tomar la responsabilidad existencial, así como, weón. Sí. No, porque revela cosas que no hay que revelar. Hay que respetar. Em, Respete para que lo respete. Claro, es muy buena, weón. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esencialmente el retorno de Saturno? Algo hablamos en el capítulo pasado que tiene que ver con el momento de autoestructuración en el mundo, ¿no? Yo empiezo a construir y a constituir mi espacio propio, empiezo a pavimentar el suelo que tengo alrededor. A mí me gusta mucho esta imagen de empiezo a sentir el peso de mis piernas, ¿no? Como la forma en la cual yo me planto en el mundo y cómo voy abriendo camino. Cómo genero mis en el bases a mundo. futuro. Exactamente. po. Y es heavy porque Exactamente. Saturno es como muy... es muy buena onda si tú te ponís responsable. Sí, po. Como que Sí, si po. tú eres saturnino y Sí, po. como que te... Eres tu propio adulto responsable al final, Sí, o sea, po. como que te lleváis a hacer algo, Saturno al final muestra la construcción, la manifestación de ese trabajo. Sí, pues, de hecho, es bonito esa hueá, porque lo que está diciendo, porque en el fondo, claro, las etapas saturnales más o menos tienden a dividirse en 3 fases, ¿no? La primera fase, que siempre es la más brutal, Ujú. que es la de la frustración, ¿no? Hay algo que, weón, se rompe, Un algo que ya no límite, dice, po. ya no sirve, ¿no? Esto no sirve. Y no sirve porque lo saturnal está muy vinculado con aquello que es sostenible a largo plazo, ¿no? Las estructuras saturnales son aquellas en las cuales, en tanto las construimos, podemos pararnos ahí. Por eso rige Saturno y Capricornio la arquitectura, ¿cachai? Exactamente. Como que son Exactamente. los puentes que digamos, se sostienen, Se sostienen, en el sí. tiempo. Po. Las leyes también, en el fondo, las leyes se hacen para Ujú. poder habitarnos en sociedad y que sea lo más duradera posible, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una primera parte que en el fondo frustra todo aquello que no es sostenible a largo plazo y que era parte de mí, y esa frustración es dura, y ahí nos pega y pega fuerte. Sí, o sea, si no te haces responsable con Saturno y aguantáis, Sí, Saturno te hace sentir restringido, apretado, y es Sí, muy po. heavy el Es retorno muy de heavy, Saturno. po. Sí, po. Sí, pero en un segundo lugar, Saturno enmarca, ¿no? Y te dice, ya que frustramos, ya que sacamos aquello que no es sostenible, con esto genera marco, ¿no? A propósito de la arquitectura, ¿no? Generamos el mapa, generamos el diseño con el cual podemos generar el proyecto, construcción o lo que sea. Ujú. Estos son los materiales que tienes para poder desarrollarte en tu vida. Y de ahí que viene esto que estés diciendo tú, que es la tercera parte, que es tomo responsabilidad y trabajo, porque Saturno puta que exige, weón. Puta, y que lo decimos exige, nosotros que weón. tenemos Sí, ascendente Capricornio, Dios mío. Ah, po. Dios El mío. lugar de la exigencia se pone así brutal. Y bueno, todo esto es en el marco en el cual, muy reducidamente, en el momento de Saturno, precisamente por todo esto que estamos comentando, en la pavimentación del piso propio, cuál es mi lugar en el mundo, mi posición, es que se asocia mucho al momento de que nos hacemos adultos, ¿no? El primer retorno de Saturno. Ujú. Y que ese hacerse adultos tiene que ver con, de alguna manera, ir rompiendo aquella experiencia vital que me iba siendo impuesta y ahora Y tenemos ahora un pusieron un ketchup. ketchup. O sea, ya no hay espárrago, hay ketchup. Tenemos... vamos rompiendo con
el destino familiar impuesto o el destino social impuesto, y es donde de hecho comienza a comenzar, valga la redundancia, el proceso de individuación. Es donde recién empezamos a contactar con lo propio, con lo que queremos nosotros, con cuál es nuestro, comillas, propio destino, a forjar nuestro propio Oye, destino. a mí me pasa ¿no? mucho en consulta. Quiero decir que viendo personas, o sea, como que han llegado personas pre-retorno de Saturno y post-retorno de Saturno y la consulta cambia un Es montón. 1000%. Personas como pre-retorno de Saturno, como que siempre las consultas son muy etéreas, en Sí. el sentido de como que no cachan bien, como no sé qué, o sea, todos tenemos cierta incertidumbre en la vida, pero post-retorno de Saturno saben mucho más quiénes son y les hace mucho más sentido la energía basal también. Sí, po. Es cuático. Se permiten muchos más. Entonces, en el fondo, es interesante precisamente en relación a esto mismo, en torno a lo que mencionamos de la generación de los 27, que es una generación que no permite ocuparse su propio espacio en el mundo, ¿no? No permite la autoestructuración, el contacto con la tierra, ¿no? Y al mismo tiempo considerando que la mayoría de las muertes de la generación de los 27 son bien trágicas, ¿no? O Sí, sea, po. como no soportaron su propia existencia. No por nada a Saturno le dicen el maléfico, po. Claro, en la astrología tradicional se le dice, Se le dice uno de los maléficos el junto a sí, Plutón, como que son como... Sí, pues de hecho Saturno Bueno, también Marte tiene que igual, ver ¿no? con la muerte, ¿no? Hay un montón de cuadros en relación a Saturno comiéndose a su hijo, ¿no? Bueno, Sí, Cronos comiéndose po. devorándose a su hijo. También aparece con la guadaña, ¿no? Me tocó, amiga. Ahora no fui yo, no fui yo. Aparece como con esta típica imagen del arquetipo de la muerte, ¿no? Con la capucha y la guadaña, porque Saturno corta, ¿no? Sí, po. Y corta brutalmente. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Es la carta de Kurt Cobain. Una Cuando carta... yo veo esta carta y me pongo a llorar. Es que es una carta que es bella, es compleja. A ver, Tiene pura agua. vamos con lo primero, ¿no? Ya que estábamos hablando de un cielo de fuego, aire sin así descarnado, bueno, esta es una carta que vamos a llamar de un agua descarnada o de un Es agua una carta inundada, básicamente. inundada. Tiene Marte en Escorpio. Tiene un stellium en Piscis. Brutal. ¿Ya? Sí. Pero un stellium debe haber Sol, Mercurio, Quirón, Venus y Saturno. 5 planetas en Piscis y Luna, Júpiter en En Cáncer. Cáncer, sí. O sea, es mucha agua. Todos sus planetas personales y sociales están en agua, y tiene el ascendente tiene que ver con nuestro desafío y aprendizaje vital, aquello que Lo que nosotros tenemos que ir- aprender a integrar en la vida. Exactamente. Que es Toda Virgo, nuestra vida. y Virgo es de hecho el cuerpo, ¿no? Sí. La estructuración, el cuerpo, los sistemas, lo orgánico. Y una carta tan inundada de agua, con toda esta energía hiperpisciana, hiperpolarizada en el lugar de lo pisciano, es una carta que basalmente no tiene la posibilidad de establecer bordes entre lo otro y lo propio. No, No, no hay límite. no, po. Y ese otro es no solamente el otro próximo, sino que es el otro en la idea del otro, ¿no? Sí, En la po. idea, o sea, es el otro humanidad. Que al final si nos vamos a Piscis, ese es eso, es como es el mar, ¿cachai? Como po. se inunda todo, De hecho- nivel de empatía, de creatividad, todo lo que queráis, pero el exceso de agua nos desborda, po, Sí. ¿cachai? Como contenís en el cuerpo, en ese Virgo, Sí, po. tanta emoción y tantas sensaciones que yo me imagino que también, yo no tengo nada de Piscis, pero me pasa con personas Piscis que atiendo, cuesta también entenderlas porque... Pero tú tenés Neptuno en casado, sí. Ya, pero ahí Eh, resueno con ese Neptuno en sí. 12, pero en general cómo piensan, cómo se comunican, es todo como muy visual, abstracto, ¿cachai? Sí, po. Bueno, de hecho, nuestro director audiovisual encargado de todo esto es pisciano. Pisciano. Y se identifica, Se atrapada identifica. en el mundo de la imagen. Siempre dice después, ¿verdad? Soy De hecho, le puedo pedir al equipo de producción que me traiga la tarjetita Piscis que tenemos de regalo de la cena para poder leerla después, porque es muy bonito lo que dice ahí. Entonces, vamos con la biografía de este Dale. sujeto, Y vamos comentando- teniendo este como marco. Sí, po. Ujú. Bueno, hay distintas biografías de este sujeto y es importante mencionar que todo en la vida de él es una mezcla extraña de lo que la gente hizo de su vida, la prensa muy metida en todo esto, y todo siempre difuso, ¿no? O sea, de hecho, hace un mes y medio nos enteramos hace poco de que salió esto de que ya no se sabe si realmente su muerte fue
fue asesinato, No sé si- ¿no? Sí, salió hace poquito. Salió hace poquito, pero de alguna manera esto lo traigo porque todo tiene este lugar un poco pantanoso, difuso, que no sabemos realmente qué tan cierto y qué no tan cierto es, ¿no? Ujú. Pero a priori se dice que este es un sujeto que... Thank you. Vamos a dejar esto para el final. Se dice que es un sujeto que tenía una infancia relativamente feliz, cómoda, hasta que entre los 7 y los 9 años se separan sus padres. Quirón Y- en el descendente. Quirón era el descendente, exactamente, ¿no? Y esa separación de los padres lo marcó profundamente y ahí es cuando empieza a ser muy presente la imagen de su mejor amigo imaginario, que se llama Boda. Hay quienes lo traducen como Buda, pero no es Buda, es Boda, con Boda. doble D y H al final. Que lindo recuerden porque este tiene- dato. Dime. Es que tiene la luna en cáncer, Sí. como en este gran trígono una luna en cáncer Sí. con un Júpiter en cáncer súper imaginativo, súper desde el cuidado, desde el sentido de como quiero pertenecer, Sí, po. quiero amar, quiero cuidar. No, y aparte que en Un relación... Neptuno en casa 3, ¿cachai? La imaginación y la casa 3 igual rige los hermanos, los amigos cercanos, como... Y sobre esto mismo que estoy diciendo, como cuando tenemos unas cartas con tanta agua, tanta energía pisciana, el lugar de la fantasía y demás, la realidad concreta se nos hace muy difícil. Entonces, los eventos traumáticos no tenemos la posibilidad de procesarlos de una manera fluida y necesitamos de alguna u otra manera refugiarnos en la imaginación para poder procesarlo. Y bueno, él estaba con Boda y se dice, o él dice, las entrevistas dicen que Boda para él fue su refugio y su compañía en los silencios. Y yo me imagino cómo deben haber sido los silencios de este sujeto. Entonces, bueno, a propósito de esto mismo, él pasa por un periodo importante de desarraigo, vivió un rato en la casa de distintos familiares, de distintos amigos, de distintos conocidos. Sus padres, estaba la relación cada vez más crítica. Y él, con esta luna en cáncer que necesita apego y pertenencia, no terminó sintiéndose parte de ninguna familia, ¿no? Lo cual es radicalmente complejo porque es una luna profundamente herida, ¿no? Y esa sensación de no tener un lugar claro se evidencia muy fuertemente en su música, ¿no? Él comunica desde el dolor. Él comunica todo el rato. profundamente desde el dolor y desde un dolor que es propio, pero que al mismo tiempo es un dolor social importante, ¿no? Es que si lo pensáis, tiene un Mercurio en Piscis en oposición a Plutón pegadito al ascendente. O sea, su propio dolor, su propia pena, Sí, po. su propia mierda, digamos, Sí, po. lo logra expresar Mercurio en casa 6, en lo que comunica en su día a día, en su trabajo en Piscis, que es la música. Entonces, sí, Sí. algo muy interno lo lleva hacia afuera de una manera muy sensible. Y aparte que tiene esta configuración que es muy usual en distintos músicos y poetas, que es Mercurio-Neptuno, que de alguna manera este Neptuno que, como decía, este Mercurio que como decíamos es el mensajero y Neptunio es la resonancia con el inconsciente colectivo, con el sentir social, es como el cartero, ¿no? Que nos trae esta Sí. información que está oculta, ¿no? Recuerdo que Bob Dylan también tiene una cuadratura Mercurio-Venus, Mercurio-Neptuno. Entonces, claro, él precisamente por lo mismo encuentra un refugio en la música, que para él era su espacio de En su amigo canalización imaginario. de todo lo que le estaba pasando. Escuchaba punk rock, escuchaba bandas independientes, y aquí es importante considerar el momento epocal en el cual estamos, donde él nace el 67, es decir, al final de los 60, plena época hippie, justo antes del surgimiento del punk y demás, ¿no? Que también es un movimiento que se manifiesta como una respuesta precisamente hacia el hippismo, y él en su adolescencia es el punk el que tiene eso como sonido de fondo, ¿no? Y más aún, él cuando funda Nirvana con Chris Novoselic, perdón si lo pronuncio mal, es la primera banda que se asocia al grunge como estilo de música, y grunge en el slang de los gringos es como basura, es como desecho, Sí, ¿no? Plutón en el ascendente, ¿no? Y es interesante precisamente esta mezcla en, primero, él genera, sin quererlo, porque era alguien que rechazaba mucho la fama, pero sin quererlo,
su música resuena tanto que genera un nuevo estilo musical. O sea, él quería pasar desapercibido, pero inevitablemente era el portavoz de todo un sentir social y que se instala como un género en sí mismo. ¿no? Imagínate ser así de sensible, tú querer pasar piola porque te cuesta la encarnación misma, Sí, te po. cuesta la vida, Sí, po. porque con ese ascendente Virgo, muchas personas con mucho Piscis en la carta les cuesta mucho recordar que son un alma encarnada. Se les olvida que tienen un Sí, móvil se les olvida el físico cuerpo. que lleva esa alma. Y más Entonces, con ascendente en Virgo. O sea, por eso te que- digo, era su aprendizaje, ¿cachai? Y no, bueno, no, spoiler, guau, no lo logró. Pero, qué mala. Pero es verdad, ¿cachai? Solo, puta, qué mala onda, pero... Oye, no, yo no me quiero reír de esto, lo encuentro súper brígido, pero es que me imagino una persona de tanta agua, o sea, Sí. ¿cómo tu cuerpo va a soportar tanta emoción? Y más encima el weón se hizo famoso. Sí, po. Tenía millones de personas que lo Sí, po, veían, weón. que se obsesionaban con él. Sí, po. Que, o sea, imagínate para una persona de agua que es más permeable que la cresta. Sí, po. Y que quiere pasar piola, lo pisciano en general. Obvio, quiere ¿cachai? pasar Como piola. tiene un Júpiter arriba, o sea, este loco lo hicieron famoso, Sí, po. ¿cachai? Como... Sí, po, inevitablemente, sí, po. Y al mismo tiempo, una de las cosas que me es interesante, ¿no? Porque tenemos este lugar que es el grunge, que es el desperdicio, el desecho, lo que queda afuera, ¿no? El punk rock, todo esto que de alguna u otra manera es tan transgresor. Bueno, él es Plutón, Urano en el ascendente, ¿no? Viene Su a salida al romper. mundo, claro, es rupturista, es violenta y demás. Sin embargo, el título de su banda es Nirvana. Profundamente pisciano, por lo demás, ¿no? El Nirvana es este espacio en el cual para los budistas, para las distintas tradiciones orientales, es cuando rompemos el ciclo de encarnación, que es el samsara, que es donde nosotros vivimos ahora, ¿no? Que es el ciclo de vida y muerte. Y cuando nosotros llegamos a la iluminación desde esta perspectiva, ingresamos al nirvana, ¿no? O sea, había en él desde ya una búsqueda porque ¿A dónde voy? Ah, claro, exactamente, ¿no? Como una de las imágenes que tiene Lupiciano usualmente es el del paraíso perdido, ¿no? Que está ahí, que está constantemente en términos internos dando vuelta. Y el nirvana de alguna u otra manera se asocia a este paraíso perdido, ¿no? A este lugar. sí, Júpiter en Cáncer igual es la búsqueda de sentido respecto a dónde pertenezco, como 100%, cuál es mi po. raíz, ¿cachai? 100%, 100%. Y en ese sentido uno vuelve a lo 100%. mismo, ¿cachai? Sí, po. Y bueno, él se empieza a ser cada vez más famoso, al mismo tiempo cada vez más incómodo con esa fama. Y nunca le gustó ocupar este lugar de ser el portavoz de una generación. No era algo que él quisiera. En el año 92 él se casa. Uy, a propósito de... Perdona, pero justo en el 92 es cuando los papás de Dua Lipa fueron exiliados y se van a Inglaterra, justo en 92, a propósito del capítulo anterior. Bueno, en el año 92 él se casa con Courtney Love, que también era una cantante famosa, y ese mismo año nace su hija Frances Bain Cobain. Y que es muy interesante esto porque aquí empieza toda la imagen de la prensa a meterse fuertemente en esta relación. De hecho, a ellos los tildaron como un ícono de los excesos. Heavy. Y que de alguna u otra manera, anda a saber tú, posiblemente sí, ¿no? De haber sido una Bueno, él relación... tiene el descendente, el regente Júpiter, po, Sí, en 100%. 10, o sea, una pareja mediática también. muy mediática y posiblemente muy absorbente, ¿no? Una pareja que no tenía la posibilidad de establecer límites para nada, pero donde estaba por un lado lo que era la vida y la dificultad propia de la pareja, pero por otro lado estaba todo lo que se hizo la imagen de ellos, ¿no? Eran símbolos de exceso, de escándalo, y claro, se formaba una narrativa en torno a ellos que ellos detestaban basalmente, ¿no? O sea, él lo que más quería era privacidad con esa luna en carne, luna en carne, en cáncer, Piscis y demás. Falta la carne Tengo arriba de la luna en- cámara, quizás. Aparte del ketchup. Y aquí es donde en paralelo ocurre como ya de las cosas icónicas que por lo cual se recuerda tanto a Kurt Cobain,
que es el problema con el consumo de las drogas, ¿no? Ujú. Él, como buen ascendente en Virgo, es muy usual encontrar ascendentes en Virgo que tengan problemas con el cuerpo, problemas con enfermedades importantes, no necesariamente todos, obviamente, pero sí, es muy usual Que es un encontrarlo. ascendente que te pide hacerte cargo de tu cuerpo constantemente toda la vida. Sí, po. Entonces, Y más encima él es Sol en casa 6, ¿no? Que es la casa de Virgo, y que en sí mismo era una experiencia que él, o sea, como que básicamente detestaba, le costaba muchísimo, ¿no? Esto que tú mismo mencionas de la encarnación. Y él sufría de fuertes dolores crónicos al estómago, que no pasaban, que no pasaban, que no pasaban. Entonces ahí entra el lugar de la heroína, que por un lado le permitían desconectarse de estos dolores del cuerpo, ¿no? Hay una figura que a mí me gusta mucho en este lugar de la heroína, que es, a propósito de este paraíso perdido, el paraíso pisciano, es la sustancia extática, ¿no? Desde siempre como humanidad hemos tenido una sustancia que nos acerque a los dioses, ¿no? Tenemos el ayahuasca, tenemos las plantas maestras, las plantas sagradas, ¿no? Y demás, que han cruzado las distintas culturas. Y al día de hoy el lugar de las drogas funciona un poco como eso, ¿no? bueno, Algo él que- es Sol cuadratura Neptuno, po. Sí, pues, es Sol Neptuno. Neptuno es conocido como la evasión, Sí, po. es el planeta de las drogas. Es un Sol en Piscis, cuadratura aventura, ¿no? Además, hay un Neptuno en Escorpio. Neptuno, sí, po. O sea, la necesidad de un poco de evadirse a sí mismo, creo yo, o evadir sus pensamientos, como que Su él existencia, tiene la sí, cúspide de su 3 en sentir. Escorpio. O sea, su mente ya era muy profunda, su mente ya iba a lugares oscuros. Sí, po. Con un Neptuno ahí, como que de repente eso confunde más. 100%. ¿Cachai? Como Neptuno lo que hace es llevarte igual a las películas, como... 100%. Entonces él debe haber estado todo el rato como pensando un montón de nebulosidades dark, ¿cachai? Y sintiendo, sobre todo. Sobre bueno, todo sí, po. sintiéndolo por toda su agua, porque ese Neptuno también, bueno, está todo conectado en su parte, Sí, po. ¿verdad? Pero en cuadratura al Sol, como que al final esos pensamientos tan densos nublan también quién es él respecto a esos pensamientos, ¿cachai? 100%. Como, Sí, pues, o sea, es muy difícil para un pisciano con toda esta cualidad que estábamos mencionando poder generar identidad en la sociedad, sobre todo en la sociedad moderna, ¿no? Que te obliga a ser alguien, a ocupar un espacio. Entonces, bueno, en todo esto mismo de lo cual estamos diciendo, ¿no? Esta sustancia estática, este lugar del nirvana, esta búsqueda de este paraíso perdido que está tan importante en su carta, él genera un álbum, así como ya para seguir hablando de lo mismo, ¿no? Que se llama In Útero. Que es luna en Cáncer. claro, que es adentro del útero, ¿no? Y que es esta imagen indiferenciada de ser uno con la madre, y que simbólicamente es una imagen que nos trae al lugar del paraíso perdido también, ¿no? Este momento en el cual lo teníamos todo nos era proveído, donde estábamos en un lugar calentito, cuidado, Él ¿no? añoraba mucho eso. como Absolutamente, absolutamente. Y de Lo hecho, buscaba en lo abstracto, en la música, en su arte, como... 100%, po, 100%. Y de hecho tengo aquí un escrito que hace él mismo en un diario de vida de lo que él dice es su primer recuerdo. Es interesante, lo voy a leer así tal cual. Ujú. Dice, mi primer recuerdo fue el de un suelo de azulejos de color verde agua claro y una mano muy fuerte cogiéndome por los tobillos. Aquella fuerza me dejó claro que ya no estaba en el agua y que no podía volver. Traté de patalear y de retorcerme para regresar al agujero, pero me tenían tan bien agarrado, suspendido en la vagina de mi madre. Era como si estuviera tomándome el pelo, y sentía cómo el líquido y la sangre se evaporaban y me tensaban la piel. La realidad era el oxígeno que me consumía y el olor esterilizado que me anunciaba que nunca más volvería al agujero. Una sensación de terror que nunca más podrá volver a repetirse. Sabiendo que aquello me consolaba, me dispuse a iniciar mi primer ritual de la relación con el nuevo entorno. No lloré. Bueno, es heavy. Es heavy, es un alma, o sea, para mí es un alma que no quería encarnar. No quería, ¿cachai? Como, o sea, tener la conciencia ya de que el mundo resulta un lugar hostil frente a lo que tú real deseabas, ¿cachai? Probablemente, bueno, nació los tobillos, ¿no? De hecho, la guaguita básicamente no quería darse vuelta para nacer, ¿cachai? Como déjenme aquí. Sí. Tiene un Plutón-Urano en 12 que nos habla también del mundo como intrauterino. Sí. Y Está un en el Urano-Plutón es un corte muy radical y muy denso, ¿cachai? Sí. Muy profundo.
Lo encuentro heavy. Sí, pues. No, es complejo. O sea, de alguna u otra manera, todas las imágenes que él nos trae tiene que ver con esto mismo que dice, ¿no? Estar en contra de la existencia. La dificultad para poder abordar la existencia y con ese Plutón-Urano que está en el ascendente, es un lugar transgresor hacia la existencia. En el dibujo se ven en 12, pero está en el... No, pero Plutón está en 12. O sea, está a Urano- 3 grados del ascendente. Ahí depende del De orbe. nuevo, depende... Depende del orbe, del mago y su varita. Bueno, los últimos meses de su vida estuvieron marcados por distintos intentos suicidios, por sobredosis y demás, ¿no? Tuvo una sobredosis por heroína en marzo del 94, que estuvo en un centro de rehabilitación y demás, dejó el centro, se fue para su casa y en un fin de semana solo, la historia que se cuenta hasta el día de hoy, que está ahora siendo polemizada porque sale la Nueva fiscal, claro, una información. fiscal reabre el caso y dice que esto al parecer fue un homicidio, todavía está ahí, esto hace un mes y medio, ¿no? Pero la información o sea, la narrativa que teníamos hasta entonces es que él una mañana o una madrugada agarra una escopeta que estaba oculta en su casa, Martín agarra 2 toallas para no salpicar, se va al baño que estaba afuera y al fondo de su casa, escribe una carta previamente que la deja en el baño y la clava como con un cuchillo No, en heavy, el man. baño. Me dan ganas de llorar. Se inyecta heroína y pasa lo que pasa, ¿no? Y leemos la carta final, parte de la carta final. Sí, sí. Mira, me voy a saltar como parte de la primera parte, pero yo creo que esta carta resume todo lo que hemos hablado de este capítulo. Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como le afectaban a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público lo amase y lo adorase, lo cual admiro y envidio muchísimo. Era Leo Freddie Mercury. Era Leo Freddie Mercury. De hecho, no les puedo engañar a ninguno de ustedes, simplemente no sería justo para mí. Simular que me lo estoy pasando al 100% bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar. Es bonito eso, porque dentro de todo igual hay un grito por la verdad y por Sí, habitarse como en no verdad. puedo mentir. Sí, pues ¿cachai? no puedo mentir con mi mundo interno, ¿no? A veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes de subir al escenario. Lo he intentado todo para que eso no ocurriera. Y sigo intentándolo. Créeme, señor, pero no es suficiente. Soy consciente de que nosotros, como banda, hemos influido y gustado a mucha gente. Debo ser uno de aquellos narcisistas que solo se aprecian cuando las cosas ya han ocurrido. Soy demasiado sencillo, necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño, ahí en lugar de la droga. En nuestras 3 últimas giras he apreciado mucho más a toda la gente que he conocido personalmente, que son nuestros fans, pero a pesar de ello no puedo superar la frustración, la culpa y la hipersensibilidad hacia la gente. Es que claro, él era una esponja de toda esta energía, de todas estas sensaciones, ¿cachai? Era superior a él. 100%. Solo hay bien en mí y pienso que simplemente amo demasiado a la gente. Tanto que eso me hace sentir jodidamente triste. El típico Piscis triste, sensible e insatisfecho. Dios mío, ¿por qué no puedo disfrutar? No lo sé, tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión y una hija que me recuerda mucho cómo había sido yo. Habla de sí mismo como el típico Piscis insatisfecho. Juático. Después, habla de su hija, le pide perdón a la hija, bla, 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 y todo esto termina diciendo: soy una criatura voluble y lunática, se me ha acabado la pasión y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y empatía, Kurt Cobain. Cuático, pues heavy. ¿Ves, brígido? Es weón, heavy, es ¿sí o brígido. no? Y... Y se ve muy claramente en la carta. o sea, su carta De hecho, estoy mirando, tiene un Saturno en 29. Tú caché que el grado 29 es el grado anético en astrología. Sí. Y la frase que le poníamos en mi escuela es como, entre comillas, nunca es suficiente. Claro. Esa es la frase del grado 29. Sí. Es la resistencia máxima. Y Saturno es precisamente la manifestación, la encarnación, los límites. O sea, difícil.
Difícil vida la que Una le carta tocó, difícil. pues, esta búsqueda constantemente de aquello que no está acá, aquello que no podemos conseguir acá. Y bueno, ahora se hace como mucho más palpable esto que mencionábamos anteriormente en términos del retorno de Saturno y de por qué la generación de los 27 es tan importante este lugar del espacio que ocupa en el mundo. Porque en este caso claramente él no quería ocupar el espacio que se estaba empujando a ocupar en el mundo. No quería efectivamente esto que mencionáis tú tanto, no quería encarnar. Y bueno, Y también pienso en un Saturno en Piscis, igual la responsabilidad frente a una masa, ¿cachai? Como 100%, con o sea. Quirón ahí. Sí, pues. Sí, pues y es interesante esto mismo porque el Saturno en Piscis es yo me estructuro en este sentir de lo colectivo, Claro. que es precisamente aquello que él estaba De rechazando. hecho, hemos visto ya 3 artistas porque tienen Saturno en Piscis. Bad Bunny tiene Saturno en En Piscis. Piscis, sí, pues. Dua Lipa también también. tiene Saturno en Piscis. Y Y Kurt oh, Cobain. cáchate. Sí. Mira, y todo fue casual a propósito de eso. Sí, no habíamos cachado, pero Oye, sí, po. y quiero aprovechar de cerrar con esta energía de Piscis que me parece muy bonito. Este es un texto que escribe Martin Schulman, que es un astrólogo de principios del siglo XX, que él habla de los 12 dones o los 12 regalos o los 12 trabajos que tenemos y que cada uno de esos trabajos responde a un signo, ¿no? Y que más allá de tomárselo como literal, a mí me gusta mucho este de Piscis porque creo que condensa todo esto que hemos hablado. Dice: a ti, Piscis, doy la tarea más difícil. Te encomiendo que reúnas todas las tristezas de los hombres y las traigas de regreso a mí. Tus lágrimas serán, en el fondo, mis lágrimas. Las tristezas y los padecimientos que tendrás que asimilar son las distorsiones impuestas por los hombres a mi idea. A ti te cabe llevar hacia ellos la compasión para que puedan comenzar de nuevo. Por esta labor tan ardua y difícil te doy el don más alto de todos. Tú serás el único de mis 12 hijos que me comprenderá. Pero este don del entendimiento es solo para ti, Piscis, pues cuando intentes difundirlo entre los hombres, ellos no te escucharán. Oh, heavy, heavy. Es que, bueno, a los Piscis no se les entiende nada. Guau. No, pero en serio, como que Sí, po. es una energía muy difícil de poner en palabras, Sí, lo po. pisciano. Sí, pues es la conexión con el todo. Así que Heavy, nada, ¿no? Bad Bunny, o sea, Kurt Cobain, te queremos mucho. Bad Bunny también te queremos mucho. Bueno, entonces después de esta historia igual heavy, porque yo quedo bien movida como mirando la carta de Kurt, los invitamos a suscribirse al canal, a ponerle like al capítulo, A llorar con nosotros. a llorar con nosotros, a comentar qué opinan, si vieron algo en su carta, si alguien aquí sabe algo más de su historia, nosotros felices de leerlos, y activen la campanita, no sé en qué parte está, Clean. para que les avise cuando subamos un capítulo nuevo. Sí, pues. Tenemos un capítulo eclipsado hoy día. Por eso Sí. quedamos así, ¿no? Sí, yo Como creo que estoy así como... Sí, sí. Oye, Trajimos y la energía del eclipse. bueno, vamos con la sección de No te las metas. chiquillas, Con un Géminis. que es este momento en el podcast en donde nosotros recibimos sus historias al correo elsieloestaquearde@gmail.com. Nos mandan sus datos de nacimiento, el momento en el que ocurrió su historia, y nosotros lo analizamos desde una perspectiva astrológica. Yes. Y hoy tenemos la carta de una persona que es Sol en Virgo, ascendente Cáncer, Luna en Géminis. ¿Ya? Exacto. Ténganlo en mente para que vayan sacando sus conclusiones. Y es una historia distinta de las que hemos traído los 2 capítulos anteriores. Sí, porque este capítulo ha sido más emocional, más pisciano, intuitivo, suavecito. Queríamos seguir con una historia como de la misma onda, que evoca un poco a esto que de repente uno no se puede explicar porque no es tangible. Sí, po. ¿Mm? Vamos nomás. Dice: ese día yo tenía que ir por trabajo a Santander desde Madrid. Como soy una persona que a veces cree que puede con todo y que puede estar en 1000 sitios a la vez, ojo que ella es Marte conjunción Júpiter, o sea, Marte es acción, Júpiter es exceso, y además en cuadratura a Neptuno y a Urano, o sea, ella cree que las puede hacer todas en el ritmo que según ella como que en una aceleración imposible. Bueno, y dice, pensé, me voy a Santander, que son unas 4 horas de viaje, hago lo que tengo que hacer, vuelvo y celebro mi cumpleaños en Madrid. Así que salí de Madrid sobre las 3 de la mañana conduciendo una furgoneta. Después de unas 2 horas de viaje me empezó a entrar muchísimo sueño. Por una vez decidí ser cauta. Menos mal ella es Sol Mercurio, en casa 3.
Sí. porque ahí la racionalidad, esto no debería hacerlo. Y pensé, no voy a arriesgarme, si llego tarde, pero voy a dormir un poco. Muy Virgo. Así que paré en una gasolinera en mitad del camino y dormí unas 3 horas dentro de la furgoneta. Sí, porque ojo, el camino de Santander desde Madrid en auto es largo. Sí, O sea, po. son un par de horas ahí viajando de noche y demás. Es como Sí, para pues poner en harto contexto, rato, sí. menos mal durmió. Va, Sí, sí, sí. ahora van a ver. Lo raro, dice, vino justo antes de despertarme. Tuve una especie de sueño o imagen muy vívida en la que veía a mi padre acercándose a la ventana de la furgoneta. Él vive en Suiza, así que era imposible que estuviera ahí. En el sueño se acercaba con una caja de huevos. Los huevos son frágiles, ojo, eso es como simbólico. Y me decía que todo iba a estar bien, como ofreciéndome huevos cocidos blancos. Yo recuerdo pensar, no puede ser, mi padre está en Suiza. En ese momento ella nos mandó la fecha, Ujú. y es interesante porque Neptuno retrógrado en Aries estaba en su casa 9, ya que es la casa de los viajes, haciendo una oposición a su Mercurio natal. Ujú. Eso es típico de intuición, como de sueños. O sea, Mercurio es la mente consciente y Neptuno viene a ser esto que no se ve, ya esto intuitivo. Justo en la casa, en las casas 3-9, que tienen que ver no solo con los viajes cortos, sino también como con lo racional, ¿cierto? Como ese Neptuno baja a la mente. Del conocimiento, de la información. La información, exactamente. Sí, sí, sí. Dice, entonces me desperté con una sensación muy extraña, como si de verdad lo hubiera visto, pero obviamente no había nadie porque era un sueño. Estaba sola en una gasolinera en medio de la carretera. Después de eso seguí conduciendo hasta Santander. Mientras conducía iba escuchando un podcast donde entrevistaban a una chica que hablaba sobre aprovechar el tiempo, vivir el presente y sobre la muerte también. Ujú. Ella decía algo así como que la muerte siempre está a la vuelta de la esquina, que no sabemos si está ahí, cerca, y que por eso hay que vivir con conciencia. En el momento de esta cuestión, Plutón estaba haciendo un gran trígono a su luna en Géminis y a su Mercurio. Ujú. Explica eso. Wow. Claro. Plutón, del cual hemos hablado capítulos pasados, y cuando hace una... que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con la muerte, sobre todo, estando en aspecto hacia la luna, hay En algo... Géminis. Y, claro, exactamente, hay algo que ingresa intuitivamente de este lugar de la muerte, de la transformación, hacia nuestro espacio más personal, más íntimo, más de seguridad, hacia el Ujú. refugio, ¿no? Y con un Mercurio ahí también conectado, o sea, a través de palabras, a través del podcast que llevé escuchando en el auto, que es algo también muy Mercurio, que lo tiene en casa 3, que es la casa de los viajes, o sea, es muy cuático. Dice, bueno, ella iba escuchando el podcast y dice, y literalmente unos 2 minutos después de escuchar eso, tuve el accidente. Fue el 8 de septiembre de 2025, el mismo día de mi cumpleaños a las 11:45 de la mañana. En ese momento se estaba formando un yod en el cielo. Yo lo vi en la carta de los tránsitos, lo tenemos. Un yod siempre nos habla de situaciones particulares que venimos a vivir. Son como situaciones muy específicas. De hecho, por ejemplo, Frida Kahlo, en el momento en que ella tiene el accidente en el bus, estaba formado un yod sobre su carta. Ujú. Y vaya a decir algo. Sí, que los yods son aspectos poco usuales que se dan. Se le llama dedo de Dios. El dedo de Dios, exactamente. Como que te señala un momento particular de tu vida. Claro, y tiene que ver con una composición geométrica que tiene a varios planetas involucrados y que no es para nada usual que se dé. Por tanto, en este caso que tenga este yod donde tiene a Quirón en el lugar de focal En el apex. del yod, en sí. el apex del yod, exacto. Y Quirón, como hemos hablado y discutido anteriormente, tiene que ver con el espacio de la herida. Exactamente. La herida literal, porque está en Virgo, además que el cuerpo. El herida del cuerpo. Entonces dice que ella a esa hora tiene el accidente. Un accidente, pone, el accidente fue muy fuerte. Yo estaba adelantando una furgoneta y por el rebufo que se generó, la cola de la furgoneta que yo conducía empezó a descontrolarse. De repente comenzó a dar vueltas por la carretera.
En ese momento Urano estaba en cuadratura a Marte. Ese aspecto es indicador de accidentes de tránsito. Perdón, en cuadratura a Mercurio. Sí, y este es interesante porque a propósito de lo que decíais de Frida Kahlo, efectivamente tiende mucho a decirse en la astrología tradicional que los aspectos tensos entre Marte y Urano nos dan accidentes. Sí. Frida Kahlo tiene, si no me equivoco, es conjunción, es Marte conjunción Urano. Y ella dice de sí misma que ella tuvo 2 grandes accidentes en su vida, ¿no? El accidente que tuvo en la micro que le rompió la cadera, que le atravesó un tubo y le rompió la cadera y la dejó en silla de ruedas para siempre. Y el segundo, Diego Rivera. También. Ella dice que es Odiamos a parte Diego de su Rivera. biografía. Sí. Yo lo odio, parece. Ya. Sí. Ella dice que hubo un momento en el que ella mira por el espejo del conductor y ve como todos los autos venían hacia ella. Y luego la furgoneta volcó y empezó a dar vueltas de campana hasta que la frenó una montaña. Quiero decir que ella tenía el gran benéfico Júpiter de tránsito en su ascendente. O sea, ese Júpiter la salvó. Júpiter siempre nos da suerte. Sextil al Sol. O sea, estaba tocando el ascendente y además su Sol. Yo creo que, bueno, un angelito de la guarda y Júpiter. Dice, fue un accidente muy grave, la furgoneta quedó completamente destrozada, pero a mí no me pasó prácticamente nada. Solo tuve un tirón de cuello. Estuve unos 3 días muy dolorida y en shock, pero salí totalmente ilesa. Sigo pensando en lo increíble que fue. La furgoneta destruida y yo viva bien entera. Me impactó muchísimo porque todo pasó de una forma muy simbólica. El sueño con mi padre diciéndome que todo iba a estar bien, el mensaje del podcast hablando de la muerte, de no correr, de vivir el momento. Y justo después del accidente, el mismo día de mi cumpleaños. No sé muy bien cómo interpretarlo, pero desde entonces siento que fue una experiencia muy potente, como si hubiera habido muchas señales juntas. Muchas señales, indeed. Brígido, ¿no? Sí. ¿Qué opináis? Opino varias cosas porque yo creo que, bueno, esta persona yo la conozco por la consulta, fue mi consultante, de hecho me fue muy bonito que haya mandado esto porque no me lo esperaba, no me avisó. Y en este momento vemos aquí que está con varias revoluciones, ¿no? Acaba de tener la revolución de Venus, acuérdense que la revolución es cuando un planeta vuelve sobre sí mismo. La revolución del Sol, o sea, esto está ocurriendo justo en su cumpleaños. En su retorno solar. Exactamente, su retorno Revolución solar. de Marte también. La revolución de Marte, oye, justo para mi cumpleaños, que es del cual estoy hablando ahora en este capítulo, me pasa que va a tener revolución solar de Venus y de Marte. Oh, ya pasa. Sí, weón. No tenéis Marte Urano, ¿cierto? No, me quedan como un par de años para bueno. eso. Pero, Hay un par de años. Pero heavy, weón. Y bueno, en el fondo, el momento de las revoluciones siempre son reinicios, ¿no? Son siempre reinicios en los cuales puedo volver a mirar y sobre todo a habitar aquella energía. En su caso, sin duda que esta revolución de Marte le indica muy claramente una doble mirada hacia su accionar. Y literalmente, ¿no? A la forma en la cual las decisiones que toma en términos de la acción en el mundo, en el afuera, que teniendo ese Marte-Urano, a priori, claro, natal, a priori son decisiones que evidentemente son hiperimpulsivas. Una impulsividad que necesita ir regulándose a lo largo de la vida. Porque Y es Marte-Júpiter además. Exactamente. Ahí le mete el acelerador. Exactamente. En ese mismo sentido, es absolutamente necesario que hacer una revisión profunda en ella en términos de la forma en la cual tomamos decisiones para que esas decisiones sean creativas y sostenibles. Porque desde ahí es que donde viene esta noción del accidente, ¿no? Esta decisión a tonta y a loca. Porque claro, en el fondo, en esta imagen simbólica de Marte, simbolizando como vinculándose con el signo de Aries, Aries, la cabra ciega, loca que sale, imaginemos una cabra ciega, loca, uraniana. O sea, que imaginemos una cabra que tenga la velocidad del rayo, ¿cachai? Que no mira, que va a embestir todo y que literalmente es ultra rápida, ¿cachai? Ese es el nivel de energía que tiene esta persona. Por tanto, que esto le haya ocurrido en esa revolución. No, y es heavy porque Urano está arriba de su luna. Y Urano haciendo cuadratura a su Mercurio. O sea, está Urano muy activo, que es lo que tú decías, esta cabra loca. Y además, ojo, que ella cumple años con Mercurio, Sol y Nodo Sur en casa 3. Sepo. Para mí eso es como una vieja forma de pensar, ¿cachai? Es dejar ir formas y creencias
respecto a ella misma y cómo ocupa ella el espacio en la vida, ¿cachai? Sí, estaría bueno haber mirado la revolución también en este caso, no lo hicimos. Está casi, pero... Pero sí, sobre todo porque claro que todas estas refundaciones de las cosas que estamos hablando, efectivamente en la revolución se hacen muy patentes. Y esto que mencionáis de la luna Urano, claro, me parece fundamental, porque los tránsitos de Urano, es importante considerar los tránsitos de los transpersonales porque no son usuales, ¿no? Sobre todo las conjunciones. O sea, Urano pasa cada 84 años por el mismo punto, ¿no? Es decir, esto que está viviendo Urano sobre su luna es No lo va a volver a vivir. No, o sea, es una cada 84 años, Ay, literalmente. qué bueno, porque yo tengo Urano arriba de Marte, que se vaya, no Se quiero va vivir luego. nunca más. Y en esto mismo, esto que mencioné en relación a Urano es bien importante porque Urano, primero, es un evento que no es común, esto de No. cada 84 años pasando, y hacia la Luna es más brutal porque el Sol y la Luna son los componentes esenciales de nuestra carta, lo que se llama las luminarias, desde donde nosotros generamos el espacio de refugio afectivo, ¿no? La imagen del automaternaje en relación a la nutrición, autocuidado, cómo yo establezco mi propio espacio de seguridad. Y Urano está cambiando la forma radicalmente. Y esos cambios de forma uraniana, usualmente al lugar que más le duele es a la Luna. Sí. Porque la Luna es la que más tiende a resistirse al cambio. En el fondo la Luna en tanto genera espacios de seguridad, nos genera espacios cómodos, ¿no? La Luna es el regente de Busca Cáncer. seguridad, po. Exactamente, De hecho, ¿no? es el regente de su carta, ella es la El luna. regente exactamente, po. Ese es el regente de su carta. En ese mismo sentido necesitamos, o sea, parte del trabajo de aprendizaje vital de ella tiene que ver con el lugar de la nutrición, del maternaje, de cómo yo genero propios espacios de seguridad. Y es interesante esto mismo que ella dice en relación al sueño, ¿no? Un sueño que tiene que ver con papá, ¿no? Papá que para ella se establece como un espacio de refugio. Los huevos, que por un lado son frágiles, pero también tienen que ver con el lugar de la vida, ¿no? Desde donde emerge la vida, Sí. que estaba ahí. Y la fragilidad de la vida en esto de que el papá le está entregando los huevos. Y por supuesto luego el lugar del podcast de hay que evitarse en el presente, de que hay que estar, bueno, de la muerte y demás y Sí. aprovechar. O sea, sin duda que todo esto que está ocurriendo tiene una resonancia profunda con su carta y sobre todo con los lugares más mecánicos de su carta. De hecho, estoy mirando, bueno, tú decías, ella nace con Marte cuadratura a Urano y tiene el Marte en conjunción a Júpiter. Ujú. Y en esta revolución es como que se repiten aspectos pero distintos, ¿cachai? Como que Júpiter está en cuadratura a su Marte. Ujú. O sea, como que hay una forma distinta Sí. de... Ya no están pegados, ¿cachai? Sí, sí, No sí. voy acelerada por la vida porque quiero llegar y hacer y que todo salga perfecto, sino que Sí, tenés hay toda la una razón. como separación un poco de ambas energías. Sí, sí, sí. Y siento que ese Júpiter amortiguó mucho esa cuadratura de Marte-Urano natal. Sí, O sea, 100%. está al frente, como que la veo, ¿cachai? Sí, 100%, 100%. Zafaste, pues, amiga. Sí, po, y es interesante, bueno, ella tiene este ascendente en Cáncer, la luna en 12, la luna en conjunción con el nodo sur también en 12, o sea, todo lo que es el establecimiento del autocuidado, de su espacio de seguridad en el mundo, le es brutalmente complejo. De hecho, bueno, yo voy a solamente comentar algo leve de su vida personal, pero ella es colombiana, si no me equivoco. Perdón, es ecuatoriana. Y se fue a vivir a España, en movimiento migratorio y demás, pero en el fondo, claro, no está en su tierra natal. Desde ya es un lugar que hace que te replantees profundamente el espacio de la pertenencia. Bueno, ella tiene los nodos en 9, Saturno en 9. O sea, hay todo un aprendizaje respecto a dónde estoy viviendo, la viviendo, sí. cultura con la que me estoy vinculando. Sí. Mm. Así que, nada. Heavy, un capítulo muy Un capítulo denso, un existencial. capítulo existencial. de vida y muerte, del entendimiento de lo que no vemos. Igual de me otras gusta, maneras. me gusta esto mismo que estamos haciendo, ¿no? Porque parte de lo que queremos hacer es este establecimiento de puente entre la astrología, de la vida real de las personas y demás, Sí, po. y poder hacer entender que la astrología en tanto es como el mapa de la realidad tiene todos estos lugares, po. Todo esto po, tiene lo Todo esto, sensible, lo sí, po. espiritual, pero también tiene lo chistoso. También la chistosa, lo la fada, anecdótico. sí, po. La astrología va desde el Bad Bunny al Kurt Cobain.
Bueno, si usted quiere mandarnos su historia, que puede ser romántica, puede ser chistosa, puede ser como de este tipo más sensible, pueden enviarnos su correo con su hora de nacimiento, hora y fecha de nacimiento y momento en el que ocurrió la situación a elcielostáquearde@gmail.com. Y si tú estás viendo este episodio, eres una marca y quieres colaborar con nosotros, Bienvenida escríbenos. Eres, por favor, mira lo bonito de todo esto. Mira lo más bonitos bon- que somos. Mira lo bonitos que somos y cómo podemos quedar más bonitos trabajando contigo. Eso. Ya, po. Ya, pues. Chao. Nos vemos a la adiós. próxima luna. Besitos. Suscríbete, comenta, dale like. Chao, chao. Los queremos mucho.